La predicación de la palabra. Vamos a tomar un texto bíblico en esta noche, muy conocido, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo número 6, versículo número 17. Dice la palabra del Señor. Discúlpenme, hermanos, si un momentico se colocan de pie mientras leemos la Biblia y hacemos una oración, les agradezco. Efesios capítulo 6, verso 17, dice la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy gracias. En esta noche, Padre Santo, nos has dado esta bendición de estar aquí congregados en tu nombre, Señor, y ahora me dispongo a exponer tu palabra y te ruego que me uses para traer este mensaje en tu nombre santo a esta amada iglesia, que nos hables conforme a la necesidad de cada uno de nosotros y que esta palabra sea de aliciente, de medicina para nuestras almas, en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Demos gloria a Dios. Bien, hermanos, algún paréntesis para decirles la dirección, si algunos no saben dónde está ubicado el lugar. Es la carrera 24A 1893, acá en la esquina arriba, acá como unas 4 cuadras de Río 5. Carrera 24A 1893 es la casa, ahí enseguida, en la esquina. Bueno, hermanos, quiero hablarles un poco acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida. Amén. Y me parece interesante que meditemos en lo que es la palabra de Dios, porque quien se enfoca directamente en la palabra de Dios se beneficia mucho. Amén. Estaba escuchando a un profesional de la salud diciendo que las personas que leen la Biblia, aunque no sean de alguna iglesia, pero estaba diciendo que las personas que leen la Biblia les va mejor en el tema de recuperarse de cualquier enfermedad, de asumir alguna situación, una noticia compleja con respecto a la salud. Quienes leen la Biblia se recuperan más rápido. Amén. Porque la palabra de Dios tiene poder. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén, amén. Cuando se habla de la armadura de Dios, ahí en ese mismo capítulo, a partir del verso 14, se mencionan todos los elementos de la armadura de Dios. Me gustaría mirarlos para no especular sobre la palabra. Y dice, a partir del verso 14, capítulo 6 de Efesios, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñirse es defenderse. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es una armadura para defenderse también. Amén. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las botas, los zapatos, lo que usa el guerrero en la armadura, le sirve para defenderse. Amén. Amén. Calzados los pies con el apresto. Dice el verso 16: sobre todo tomad el escudo de la fe.
Amén, con amén. que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo también es un arma de defensa. Amén. Sirve para defenderse, el escudo de la fe. Y dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, es ese elemento que protege la cabeza para defenderse hoy en día de un balazo, en esa época de una lanza, de una flecha. Pero el yelmo era también, hacía parte de la armadura, pero tenía que ver con la defensa. Pero dice, tomad el yelmo de la salvación, y por último dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, amén. Y noten ustedes que toda la armadura, está relacionada con armas de defensa, para defenderse. Pero cuando habla de la espada no es solamente para defenderse. La espada sirve para defenderse, pero también sirve para ir a la ofensiva. Amén. Sirve para atacar al enemigo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a En Dios. homilética le enseñan a uno, en homilética, el significado de la palabra sermón. Y se dice que la palabra sermón significa estocada o significa puñalada. Cuando usted prepara un sermón, usted está preparando una estocada o una puñalada contra el enemigo. Por eso vemos el ejemplo claro en la Biblia. Cuando el apóstol Pedro recibió el Espíritu Santo, él estaba deseoso de predicar la palabra, pero él tenía un mandamiento de parte de Dios, del Señor Jesús, que le había dicho: no vas a predicar hasta que no hayas recibido el Espíritu Santo. Amén. Eso lo enseña la Biblia. Quédense en Jerusalén, es decir, se les entregó la gran comisión a los apóstoles, pero se les dijo: pero se quedan en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén, amén. Y Pedro, deseoso de predicar, pero no había recibido el Espíritu Santo. Pero inmediatamente que recibió el Espíritu Santo, fue el primero que alzó la voz para decirle a la multitud: aquí no estamos ni borrachos ni locos. Aquí estamos cumpliendo con lo que predicó el profeta Joel, con lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría Dios de su Espíritu Santo sobre toda carne, y comenzó a exponer ese mensaje. Amén. Y usted le hace el seguimiento en el capítulo 2 a ese sermón, a ese primer sermón que predicó Pedro. Y por allá en el verso número 36, 37, dice que la gente atenta a lo que predicaba Pedro bajo la unción del Espíritu Santo, se le acercaron compungidos de corazón a Pedro y a los otros apóstoles para decirles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. O sea que ahí se nota que esos 3,000 que se le acercaron a Pedro y a los otros apóstoles fueron personas que habían sido heridos por la palabra de Dios. Amén. Vea, hermano, voy a decir algo aquí que puede sonar un poquito incómodo, pero que es verdad. Hay sermones muy bonitos, muy bien diseñados, muy ajustados en lo homilético y en todas las normas que tienen que ver con la exposición, pero no producen muchos resultados. Y hay sermones que no son tan bien organizados, que más bien son ordinarios. Hay sermones, hermanos, que alguien podrá decir: ¿para qué dejan predicar a ese hombre, a esa mujer que no sabe hablar de la Biblia?
pero que terminan haciendo que alguien se quebrante de corazón y venga al altar a entregarle su vida. Amén, amén. Porque lo que hiere el corazón de la gente no es la elocuencia. Lo que impacta el corazón de los seres humanos es la unción y el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. A través de la palabra. Los 3,000 se compungieron. ¿Qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nació la iglesia. Pero ustedes saben que hubo otro personaje, otro predicador elocuente, gran predicador, un diácono que se llamaba Esteban, que alzó la voz y comenzó citando desde Génesis y se vino por toda la Biblia trayéndole un mensaje al pueblo acerca de lo que enseñaron los profetas, de lo que enseñaron los patriarcas, de lo que enseñaron aquellos antiguos hombres, y terminó hablándoles de Cristo y llevándolos al mismo Calvario. Y dice la Biblia que esa gente, oyendo a Esteban, no soportaban la palabra que les predicaba y crujían los dientes y estaban ofendidos y tomaron piedras y lo mataron apedreado. ¿Por qué? Porque se sintieron heridos. Y yo creo, hermanos, que en el tiempo que vivimos, ya en estos últimos segundos del día de la gracia, en el tiempo en el que nosotros estamos, se requiere de un mensaje que traiga la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque lo que convence es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El libro de los Proverbios dice, capítulo 4, verso 20, dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. La palabra, hermanos. Esté atento, dijo el Señor, a mis palabras. Inclinen el oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, la palabra, porque son vida a los que las hallan. ¿Cuántos saben eso? Amén. Son medicina a todo tu cuerpo. Y eso es verdad. Por ahí el salmista dijo: envió su palabra y los sanó. Amén. Porque la palabra de Dios es medicina. Amén, amén. La palabra de Dios es medicina. Si alguien vino esta noche aquí enfermo y es capaz de creer que el Señor solamente dice la palabra y usted puede ser sano, usted se va sano de aquí. Amén. La palabra de Dios es medicina. Amén, amén. Es cuestión que podamos creer. Aleluya. Escuchaba a un pastor, ya pasó a estar con el Señor, el pastor que testificaba y decía: hermano, estaban predicando un sermón sobre la sanidad divina, cómo la palabra de Dios es poderosa. Y él comenzó a predicar, y una hermana enferma con un tumor que ya le habían dicho que no le hacían cirugía, un tumor al lado de su vientre, un tumor grandote tenía la hermana, y ya no le hacían cirugía porque estaba. Y ella iba al culto, así enferma, iba al culto a oír la palabra, y ella atenta a lo que el predicador decía. Y él estaba enseñando que la palabra de Dios es medicina. Amén. Que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y él estaba exponiendo el mensaje en un salón pequeño, relativamente, cabían solamente unos 70 hermanos, 80, un salón pequeño.
Y dice el predicador que de un momento a otro sintió cuando de la banca, porque había en las bancas, de la banca de donde estaba sentada la hermana se cayó algo como una Biblia grande al piso. ¡Pam! Sonó. Algo cayó al piso y él miró, se le cayó la Biblia. Algo se le cayó a la hermana. Y no se había caído nada. Pero cuando la hermana se levantó de esa banca, ya no tenía el tumor. Porque la palabra de Dios es medicina. Alabanzas al nombre del Señor. Y qué bueno cuando nosotros somos capaces de creer en el poder de la palabra de Dios. Amén. Y si alguien tiene dudas, si alguien está confundido, si hay alguien que no tiene bien definido qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta, ¿qué tiene que hacer? Porque hermanos, una cosa son los conceptos de los hombres, una cosa son las opiniones de los hombres, pero otra cosa es la palabra de Dios. Amén. Y usted no se puede guiar por las opiniones de los hombres. Amén, amén. Usted tiene que consultar la palabra Amén. y conocer la palabra. Si alguien quiere saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, no debe confiarse en lo que un hombre le diga. Porque a veces esperamos que los hombres nos endulcen el oído. No dice la Biblia, no dijo el apóstol Pablo instruyendo a su discípulo que llegarían tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina. Amén. Sino que la gente tendría que, hermanos, Comezón. rasquiña, piquiña, perdónenme por decir las cosas así. Comezón quiere decir como una piquiña de oír, pero no de oír la palabra de Dios, sino de oír palabras bonitas. Una hermana se le acercó a uno de sus líderes, le dijo: hermano, lo que pasa es que yo dejé a mi marido, él se fue, y entonces yo me conseguí otro, y entonces pues yo estoy viviendo con el otro, y entonces pues por eso es que no he vuelto a la iglesia. Y el líder le dijo: no, vaya a la iglesia, que usted así como está bien. Si el Señor viene, usted se va con el Señor. Yo le voy a decir, hermanos, la palabra de Dios hay que enseñarla como es. Amén, amén. Y es dura porque estamos diciendo que la palabra de Dios es como una estocada, pero la palabra de Dios es una estocada, pero para hacer la cirugía y quitar lo malo. Amén. Pero no para hacer daño. Es una espada que corta lo que no sirve. Amén. Pero es una espada que sirve para sanar, para limpiar, para santificar. Pero yo no puedo engañar a la gente diciéndole que si vive en pecado se va con el Señor. Y hay personas que quieren oír, tienen comezón de oír, que alguien les diga cosas bonitas. Otra hermana andaba de iglesia en iglesia buscando quién le decía lo que ella quería oír. Yo quiero que a mí me digan que yo así estoy bien. Yo quiero que a mí me digan que mi familia así está bien. Pero hermanos, no es lo que los hombres digan. Vea, iglesia, es lo que la palabra del Señor nos diga. Amén. Gloria a Dios. Si usted y yo no nos apoyamos en la palabra, no vamos a llegar a ninguna parte. Si yo quiero saber qué le gusta al Señor, yo tengo que ir a la palabra. ¿Usted quiere saber cómo le gusta al Señor que usted hable? Aquí está el manual. Amén, amén. ¿Cómo se comporte? Aquí está el manual. Amén. ¿Alguna hermana quiere saber cómo le gusta al Señor que usted se vista? Aquí está el manual. Amén.
¿Algún hermano quiere saber cómo el Señor le gusta que usted trate a sus vecinos, a su esposa y a sus hijos? Aquí está el manual. Amén. Entonces, para uno saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta, necesitamos la palabra. Amén, amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Porque la Biblia, hermanos, dice San Juan 5:39 que debemos escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio del Señor. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Amén. La Biblia es inspirada por Dios. Los que escribieron la Biblia fueron secretarios. Los grandes escritores se llenan de fama y de dinero por lo que escriben, que es de su propia inspiración. Pero los que escribieron la Biblia no fueron grandes escritores que escribieron para llenarse de fama y de dinero. ¿Sabe por qué? Porque los que escribieron la Biblia fueron secretarios. Y ellos solo escribieron lo que su Señor les decía. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Por eso cuando uno comparte el Evangelio, cuando uno habla con alguien para compartirle la palabra de Dios, y cuando esa persona le dice a uno, es que yo no creo en nada de lo que dice la Biblia, como que lo deja uno desarmado. ¿Qué más? ¿Qué hace uno ahí, hermano? Es que yo no creo en nada de lo que la Biblia, es que eso es un libro que lo hicieron los hombres, yo no creo nada. Pues uno trata de decirle y de explicarle, pero es complicado. Pero es diferente cuando las personas saben que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Amén. Porque a veces se predican mensajes, se dan enseñanzas que a veces son fuertes, que en ocasiones pegan muy duro. Y algunos se van un poco lastimados, algunos se van un poco disgustados, algunos llegan a sentir cierto sentimiento contra el predicador por lo que dice. Pero, ¿sabe una cosa? Esa persona se va del culto con ese sentimiento, pero no deja la Biblia en la iglesia, se lleva la Biblia para la casa. Y sabe que lo que ese predicador dijo, no lo dijo él. Estoy hablando cuando se habla por el Espíritu de Dios. Amén. Lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, Amén. basado en la palabra. Y la persona se lleva la Biblia, la tiene en la casa, la cuida, y la que le dijo fue esa Biblia. Pero no se enoja con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Dice 2 Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Le está hablando a un muchacho que desde niño conoció la palabra, dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Son las escrituras, la sagrada palabra de Dios, inspirada por Dios, la que puede hacer a un ser humano sabio, amén, Amén. para la salvación de su alma por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y que toda la Biblia es útil. Toda. Es útil para enseñar.
Es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. ¿Cómo se puede perfeccionar el hombre de Dios? A través de la Biblia. Amén. Cuando les voy a contar una anécdota o un testimonio mejor, cuando me tuvieron a mí promocionado para salir al ministerio para ir a Barragán, los directivos me mandaron a conocer el lugar. Yo estuve por allá como una semana conociendo, y un evangelista había adentrado por allí a esas montañas cerca del Tolima, eso se llama el Bolga, ya pasando para Roncesvalles, y por allá había una familia que habían evangelizado y ellos deseaban ser bautizados en el nombre de Jesús, pero uno se la estaba, los hermanos salieron en mulas de la finca donde estábamos, salieron a las 7 de la mañana y llegaron a las 5:30 de la tarde. Yo me fui por otro lado en la moto y llegué un poquito más temprano, pero muy lejos. Y el hermano los había evangelizado, yo digo de buena fe, pero no conocía la doctrina, la palabra, no conocía el fundamento. Y él les había dicho que así como estaban los bautizaban, y ellos estaban esperando, y cuando me vieron llegar pensaron que yo iba a bautizarlos. Ellos creyeron que yo iba a bautizarlos, pero cuando hablé con ellos me dijeron que ellos no eran casados, vivían así en unión libre. Yo dije, bueno, no, eso se organiza para que ustedes se casen y entonces los podemos bautizar. Dijo, no, nosotros ya nos doctrinaron, ya nos formaron, nosotros ya estamos listos, necesitamos que nos bauticen. Y no, pero es que así no se puede bautizar, porque el bautismo es para perdón de pecados, y de nada decir una persona a bautizarse si no va a dejar el pecado. Amén. Amén. Entonces ellos se disgustaron un poco, y el evangelista también, y el evangelista me confrontó con ellos. Me dijo, si usted no les aprueba para el bautismo, lo hago responsable de la salvación de estas almas. Y entonces yo le dije, lo que pasa es que aquí dice en la Biblia, y saqué la Biblia y abrí la Biblia para leerles, donde la Biblia enseña, cierto, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y yo quería empezar a darles un tema sobre el asunto, y entonces dijo el evangelista, es que uno no puede creer todo lo que dice la Biblia. Entonces, pero un hermano que había sido doctrinado por el pastor primero que hubo en Barragán, el hermano Omar Pescador, entonces se levantó el anciano y dijo, un momento, hermano, el pastor que me doctrinó a mí, que me enseñó la palabra, yo tenía muchas inquietudes antes de hacerme bautizar, pero cada que yo le preguntaba sobre una inquietud, él me respondía, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Siempre el hermano le respondía, vamos a ver qué nos dice la Biblia. O sea, siempre se basaba en la Biblia, porque el manual de vida es la palabra de Dios. Usted no puede vivir una vida cristiana basada en filosofías y conceptos humanos. La vida suya, hermanos, para tener su comunión con Dios, debe estar basada en la palabra de Dios. Acuérdense que el apóstol San Pablo dijo, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres y no según Cristo. No se dejen engañar por filosofías. Aquí hay que someternos a la palabra. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo creo eso, hermanos.
La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Yo también creo eso. Amén, amén. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo también creo eso. Amén. Parte las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo también creo eso de la palabra. Amén. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Amén. ¿Cómo les parece? Amén, amén. Eso es mucha exposición de la palabra. Penetra. Por eso, hermanos, cuando Dios obra a través de su palabra, el más valiente llora. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gente que dice: yo no le lloro a nadie, pero un día la palabra los toca y terminan llorando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gente que no se le arrodilla a nadie. No me le arrodillo a nadie en esta vida, pero un día lo toca la palabra y termina arrodillado. Sí, amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Dice 2 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cómo debemos estar nosotros ante la palabra? Atentos. Como cuando hay una oscuridad impresionante, unas tinieblas, y de pronto encienden una antorcha. Y todo el mundo es pendiente por dónde se alumbra. Dice el texto bíblico: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. La palabra de Dios es un alimento para el alma. Amén. Hermanos, un creyente que se demora para oír palabra se va desnutriendo. Amén, amén. Porque usted no es sino que deje comer un día y verá cómo se pone. Y si son 2 días, ya los ojitos le van yendo para atrás a uno. Sí. Y si uno, hermano, descuida de la vida cristiana y no se alimenta con palabra. Porque, hermano, el alimento del alma es la palabra. Amén. Y uno a veces se cansa. Porque, bueno, uno en la casa siempre quiere como que le varíen un poquito la comida. Cuando yo era adolescente fui a trabajar a una finca y llevaron a una señora que no sabía hacer de comer. Solo le enseñaron a hacer jugo de zapallo. Hermano, no les miento, habían guanábanas, maracuyá, mandarinas, se caían al guaná, se explotaban en el patio. Habían mangos, habían de todas las frutas en esa finca, pero la señora solo aprendió a hacer jugo de zapallo. Entonces ella me daba el desayuno con jugo de zapallo. La sobremesa del almuerzo era jugo de zapallo. Y yo le decía: señora, tengo sed, me daba jugo de zapallo. Y uno se cansa.
Yo a lo último no le pedía nada, yo sacaba agua de la llave. Y cuando volví a la casa decía el zapallo y yo salía corriendo. Porque uno se cansa. Pero hermanos, si alguna cosa alimenta el alma es la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Israel estaba cansado de lo mismo. Y entonces ellos desayunaban con maná, almorzaban con maná, comían con maná. El otro día, para Nochebuena también maná, para Semana Santa maná, para todo. Siempre maná. Y a lo último decía, estamos cansados de este maná y nos acordamos de, hermano. Pero yo sí creo que la palabra de Dios es tan maravillosa que tiene una sazón especial. Amén. Porque vea, aquí está el hermano Arcesio. Yo no sé si le llevo o me lleva panelas. Yo soy del año 84, ¿y usted? Del 80 me llevo. Yo le entregué mi vida a Cristo en el año 84. Y se lo digo con sinceridad, sabe el Señor que no miento. Yo estoy casi en todos los cultos. Yo vengo al culto de las doctas, vengo al culto de los jóvenes. Ustedes me ven aquí en los cultos. Amén. Amén. Y yo en todos los cultos recibo palabra. Amén. Y llevo casi 40 años. Y cada que oigo la palabra, me gusta la palabra. Amén. Porque la palabra de Dios tiene una sazón especial. Amén, amén. El asunto es que usted venga con disposición de recibir palabra. Amén. Porque si usted está esperando que lo entretengan o que le cuenten chistes o que lo hagan reír, pues ustedes le salen con palabra y usted entonces se cansa, le da sueño, se aburre. Pero si usted viene dispuesto a recibir palabra, hermano, la palabra de Dios es rica. Amén. Es deliciosa. Amén. Gloria Dice a la Dios. Biblia que su palabra es como pan, su palabra es como miel, su palabra es como leche. Amén. La palabra de Dios es rica. Amén, amén. Cada que usted deja de recibir palabra, deja de nutrir su alma. Porque la palabra de Dios es alimento para el alma. Amén. Es alimento para el alma. Nosotros, hermanos, en la vida espiritual, ya estoy terminando, nosotros en la vida espiritual, nosotros no podemos ser ni como los camellos, ni como esas culebras boas. Se comen un ternero y les dura para el año. Y esos animales se comen un animal grande y ellos duran 6 meses, 8 meses sin volver a comer. Un camello toma agua y le alcanza para cruzar el desierto 5 meses, 4 meses y no vuelve a tomar agua. Pero nosotros no somos así. Le digo, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros somos ovejas. Amén. Y las ovejas tienen que ir todos los días a buscar el pasto. Y tenemos el pastor que nos lleva a delicado pasto. Amén. Y nosotros somos ovejas que todos los días nos toca buscar el agua. Y tenemos un pastor que junto a aguas de reposo nos pastorea. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, busquemos la manera de alimentarnos bien. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Si te toca una batalla de batallar contra el enemigo el tiempo que sea, estás fuerte. Si te tocara correr, tienes fuerza para correr. Y si te toca pelear y enfrentar al enemigo, tienes fuerza para enfrentarlo. Pero si estás débil, el enemigo te gana la batalla. Amén. Entonces vengamos a la iglesia a recibir palabra, porque la palabra es alimento para el alma. Amén. Vamos a estar de pie, dejemos hasta aquí. Y demos gracias a Dios por la palabra. Amén. Y entendamos, familia de Dios, de la Graciela,
que sin esta palabra estamos muy mal. Aquí necesitamos que Dios nos hable y nos forme a través de la palabra. Amén, amén. No se le olvide que la palabra es un martillo que quebranta la piedra. Amén. No se le olvide, hermano, que la palabra es una espada que penetra. No se le olvide, hermano, que la palabra es alimento para el alma. Amén. No te olvides que la palabra es la que nos sostiene. La Biblia dice, por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra se sostiene el universo. Por la palabra de Dios somos sanos. Por la palabra de Dios, hermanos, fuimos llamados a este santo camino. Amén. Y esta noche debemos de dar gracias por la palabra. Amén. Señor Jesucristo, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. agradecemos tu bendición y tu palabra. En el nombre de Jesús.